Ok, arranquemos. Salmo 119, versículo 105. Un solo versículo, con ese vamos a comenzar. Póngale mucha atención, por favor. Sé que es un versículo que usted se lo sabe de memoria, pero le aseguro que Dios nos va a sorprender y su Santo Espíritu, que es el Maestro, nos va a sorprender en esta noche. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a leerlo una vez más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, vamos a comenzar a compartir tu palabra, Señor, y te suplicamos, te imploramos tu respaldo. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de este inútil servidor, Señor, de este inútil predicador, pero con tu ayuda, Señor, podemos presentar las verdades que tú tienes para con nosotros. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, Señor, que tu palabra contiene todo lo que nosotros necesitamos. Pero ayúdanos, Padre, a poderla presentar. Ayúdanos, Padre, a poderla recibir. Ayúdanos, Padre, a poderla creer para que podamos ser cristianos firmes, Señor, y no cristianos simples, sino que cristianos firmes, Señor. Cristianos que estemos cubiertos, cristianos que veamos el futuro con confianza, con esperanza, porque reconocemos que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Espíritu Santo, háblanos hoy al corazón. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, mire, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos ya sea, porque yo tenía un aparato, un GPS, ¿verdad? Pero desde que los teléfonos lo traen incluido, pues ahí ya no necesitamos aparatos adicionales. Mire, ese aparato para mí ha sido una joya. Esa opción del teléfono ha sido una joya. ¿Por qué? Porque yo tiendo a desubicarme rapidito, ¿verdad? Cuando ando con mi esposa, yo ando más tranquilo porque mi esposa se ubica increíblemente. Pero yo puedo llegar a un lugar y después ando preguntando cómo salir. En cambio, ella se recuerda. Entonces, pero con el teléfono no nos perdemos. Nos indica dónde tenemos que llegar, nos indica en cuánto tiempo vamos a llegar, nos indica si hay puentes, nos indica si hay tráfico, nos da opciones para poder tomar rutas alternas para poder llegar en un menor tiempo, en un menor tiempo al lugar donde nosotros queremos llegar. Eso es un GPS y eso es tan indispensable en este tiempo que yo digo, ¿y cómo pude haber estado sin GPS todo el tiempo? Pues ahí estaban los mapas, ahí estaban un montón de cosas. La cosa, amados hermanos, es que es fabulosa esa opción. Al menos para mí es una bendición tener uno. Pero en la vida de todo creyente, amados hermanos, en la vida de todo creyente es necesario también tener un GPS que no solo nos lleve a ubicaciones físicas, a ubicaciones en la tierra, geográficas, sino que un GPS que nos ayude a alinearnos en el sentido que Dios quiere que nosotros tengamos. La Biblia dice que el camino es estrecho y que la puerta es angosta. Entonces está hablando que nosotros tenemos que caminar en un sendero específico. Y si nosotros no tenemos ese GPS, nos podemos salir del camino sin siquiera darnos cuenta que nos hemos salido. Y por eso usted encuentra muchos hermanos, unos hermanos que se llaman cristianos, que viven como les da la gana, viven sin ningún límite, viven sin ningún tipo de reglas en su vida, más que las que su propio sentido les dan. Y entonces les basta, bueno, no le hago mal a nadie y yo puedo vivir como quiera. Y la vida del cristiano no es no hacer. La vida del cristiano es hacer lo bueno desde la perspectiva de la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está para nosotros toda enmarcada, toda puesta en la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia dice que es lámpara a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra.
lámpara, me indica el camino inmediato, la lámpara, y es lumbrera mi camino porque me indica lo que está más lejos, y me indica lo que tengo que pasar y cómo pasarlo, me da consejos para mi vida diaria y me da direcciones y me da mandamientos para mi vida diaria, y así también me da direcciones, me da consejos y me da mandamientos para las cosas que están más lejos, lo inmediato como lo mediato, de tal manera que yo puedo planificar mi vida sin salirme del camino del Señor para lo de ahora, mañana y todo lo por venir. La palabra del Señor es lo único que existe en esta tierra que nos indica de dónde venimos, nos indica quiénes somos, nos indica hacia dónde vamos. No, es lo único que realmente nos habla del futuro y habla con tanta propiedad. Cuando usted lo lee, no pone suposiciones, sino que da específicamente cómo será. ¿Cómo será? Y no necesita más ayuda la palabra del Señor. Y usted puede leerla y cuando usted le lea y piensa en las cosas del porvenir, ¿verdad? Las cosas que van a pasar. Y usted puede regresar al pasado y se da cuenta que la Biblia también dio profecías en el pasado que ya se cumplieron. Nuestro Señor Jesucristo predijo cuando Israel iba a ser destruida, la ciudad de Jerusalén iba a ser arrasada y el templo iba a ser destruido, que ni siquiera piedra sobre piedra iba a quedar. Y entonces nosotros vemos que esa profecía se cumplió. En el libro de Daniel usted encuentra cómo Dios le reveló a Daniel específicamente la interpretación del sueño de Nabucodonosor, y allí en la interpretación usted puede ver todos los reinos que existieron uno por uno, los grandes reinos a nivel mundial, llamemos así, al menos la tierra conocida, los grandes reinos y cómo será el último previo al reino milenial. Es la palabra de Dios lo que nos indica, amados hermanos, la voluntad de Dios. Y nosotros como hijos de Dios haríamos bien a volver a su palabra, amados. Volver a su palabra, volver a leer su palabra, volver a estudiar su palabra, de tal manera que la Biblia nos enseña el ahora, el mañana, y nos da una explicación del pasado. La ciencia, amados hermanos, es cierto, tiene leyes específicas las cuales él puede comprobar, pero la ciencia no puede decirnos, aparte de teorías, de dónde vinimos, y no nos puede decir específicamente qué va a pasar en el futuro. Da teorías, pero no hay nada seguro. ¿Cuánto cuesta que la ciencia declare algo como una ley? Porque ella tiene que probarlo y ser testigo de esas pruebas. En cambio, la palabra del Señor no necesita esas pruebas porque viene de la mano de Dios. Y entonces cuando nosotros las leemos y vemos la certeza de las palabras y vemos cómo la palabra de Dios sigue siendo tan fuerte como cuando se escribió, y vemos cómo las personas que se escribieron dieron inclusive hasta su vida y lo creyeron de tal manera que no cambiaron a pesar de las circunstancias, a pesar de las amenazas. Ellos decidieron dar su vida. Y el hecho de que usted tenga un ejemplar de la palabra, amados hermanos, significa que muchas personas murieron para poder preservar la Escritura. Entonces, amados, la palabra de Dios es lámpara. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino, es a mis pies, a mi persona. Entonces, si usted quiere tener una vida agradable a Dios, una vida que esté preparada para lo que pueda venir, para lo que pueda acontecer, una vida que esté confiado, pero no una confianza de no hacer nada, sino que una confianza es todo lo contrario, una confianza que sabe qué hacer y sabe qué esperar.
tiene usted que volver a la palabra del Señor. No hablo de predicadores, hablo de la palabra del Señor. Si bien es cierto, los predicadores somos aquellos que somos los que Dios ha puesto como responsables de presentar la palabra del Señor, pero también usted tiene un compendio de la palabra del Señor. La Biblia, amados, es un compendio de 66 libros. Y lo increíble de estos 66 libros es que fueron escritos, oiga bien, por un número más o menos de 40 autores. Y lo increíble es que la mayoría de estos autores no se conocieron unos con otros y vivieron en un lapso de 1500 años más o menos. Y lo increíble de esto, que la escritura de Génesis, Apocalipsis, sigue una misma línea cual si fuera un solo autor. Y es que la Biblia, amados, y de eso vamos a hablar un poquito más el próximo domingo, ha sido inspirada, es decir, ha sido soplada, ha sido dictada por Dios a aquellos hombres que Él escogió. Amados hermanos, mire, nosotros en este tiempo hemos cedido a muchas especialidades de la ciencia y le hemos dado espacio. Yo no estoy viendo de menos la ciencia. A mí me encanta leer, a mí me encanta, por ejemplo, hay algo que me ha gustado mucho. Yo, de profesión yo soy abogado, pero me gusta también la psicología y ahora con la neurociencia. Eso me fascina, pero yo lo veo como no algo aparte de la obra de Dios, sino que confirma lo que la Biblia dice. Es increíble cómo puede determinar que nosotros no solo somos cuerpo, sino que somos espíritu también. Pero solo la Biblia dice que somos alma, que tenemos alma, que vivimos en un cuerpo, pero que tenemos un espíritu que viene de Dios. Eso solo la Escritura lo ha dicho por muchísimo tiempo. Y ahora esta ciencia como la psicología comienzan a hablar de la psiquis, comienzan a hablar de un ser interior, de un valor intrínseco que cada ser humano tiene, cuando la palabra lo ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo. Hace poco tiempo relativamente el hombre descubrió que el hombre viene de los peces, ¿verdad? Que la creación, los seres vienen de los peces, y la Biblia dice en el Génesis que produzcan las aguas y que peces, pero también produzcan las aguas aves que anden por los cielos. Y nosotros podemos darnos cuenta que la palabra de Dios ha venido sosteniéndose a sí misma. El hombre en algún momento de su creencia pensó que la tierra era plana por completo, pero la palabra habla de la circunferencia de la tierra desde hace mucho tiempo. Lo hablan los Salmos y lo habla el libro de Job. Entonces nos damos cuenta que la palabra nos es necesaria para poder caminar en el sendero del Señor. Lo dijo el apóstol Pedro, y quisiera que fuera conmigo, si usted tiene su Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19. Oiga lo que dice Pedro, y nos está diciendo a nosotros directamente que vivimos en este tiempo de muchas luces que distraen nuestros sentidos, que distraen nuestro camino. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice de esta manera, oiga esto: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está hablando de la palabra del Señor. En los versículos anteriores, Pedro está hablando de su propio testimonio, de cómo ellos vieron que Dios se manifestó en la gloria, en Jesucristo. Ellos fueron testigos de la transfiguración, fueron testigos de la voz que del cielo le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ellos testifican, pero además de ese testimonio que fue escrito después, ellos están hablando de la palabra del Antiguo Testamento. Y nos habla que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Amados hermanos, es un tiempo de muchísimas ideas.
Y yo muchas veces le digo a las personas, yo soy una persona de mente abierta, pero cuando yo digo que soy una persona de mente abierta es que yo me puedo sentar con usted y escucharle y permitirle que usted me diga las cosas que usted piensa y yo puedo evaluarlas y darle mi opinión si a usted le interesa mi opinión. Pero la verdad, amados hermanos, que mis pensamientos están cerrados en la palabra del Señor. Yo he aprendido, fíjense, una manera que tengo yo para aprender las cosas es que las tomo, las recibo como que fueran ciertas para poderlas entender. Una vez entendidas, yo puedo discernir, yo puedo separar lo que es bueno y lo que es malo y desechar lo que no me sirve. El apóstol Pablo nos dijo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Volviendo a la palabra, oiga bien, sin salirnos de la palabra, uno puede aprender más cosas, uno puede entender más situaciones, pero tiene que sostenerse en la Escritura. Y entonces dice Pedro la palabra de Dios es como una antorcha en un lugar oscuro, pero vea lo que dice la segunda parte. Oiga bien, dice, leamos todo el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pedro? Cuando habla de la palabra profética, no está hablando de las nuevas profecías. Cuando el Nuevo Testamento habla de la palabra, habla de las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, si usted quiere saber algo del Nuevo que no entendió, usted tiene que remitirse al Antiguo Testamento. De tal manera que la Biblia, amados hermanos, se explica a sí mismo. Lo único que tiene que hacer usted es buscar en otra porción de la palabra para poder comprender. Por ejemplo, si usted quiere entender un poquito de los eventos por venir, usted tiene no solamente irse al libro de Apocalipsis, sino que usted tiene que regresar al Antiguo Testamento y buscar el libro de Daniel, buscar Ezequiel, etcétera, para poder completar y poder entender lo que la palabra de Dios nos enseña de los eventos que hay por venir. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hemos dejado de lado a la Escritura. Hemos dejado el consejo de la palabra y hemos buscado mejor consejería profesional. Amados, mire, son muchas familias las que yo conozco que están arrepentidos de haber llevado a sus hijos al psicólogo porque han provocado que los muchachos tomen decisiones equivocadas. Lo que es más fácil, tú no te sientes bien, entonces haz esto, dedícate a esto, sal del closet, y el muchacho está confundido. Por algo se le conoce como adolescente, porque adolece, no tiene lo necesario para poder tomar decisiones. Cuando hay confusión en la mente, nosotros no podemos ir donde alguien que también está confundido para que me dirija. ¿Sabe usted? Estaba leyendo una estadística que la mayoría de psicólogos y la mayoría de psiquiatras también están ellos mismos en tratamiento, o sea que tienen problemas también ellos. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ir a aquel que nos hizo. La Biblia, amados hermanos, es el manual del que nos creó. Es el manual de quien nos hizo, el manual del fabricante. Y cuando nosotros tenemos un problema causado por nuestro día a día, inseguridades en nuestro corazón, no debemos de buscar a alguien que tiene las mismas o peores inseguridades. Tenemos que ir a la palabra de Dios, a aquel que nos hizo. Y no solo nos hizo, sino que nos ama y quiere ayudarnos a que podamos salir de allí. Ahora, hay un detalle de esta revelación. Entonces, porque dice que nosotros tenemos que estar atentos a esa palabra, como dice el versículo 11, que vuelvo a poner en su pantalla, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo?
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, salga en vuestros corazones, es decir, hasta la venida del Señor. Pero vea lo que dice el versículo 20, por favor, y esto es muy importante. Entendiendo primero esto, y va a hablar sobre la revelación, va a hablar sobre la Escritura, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede interpretar lo que se le venga a su cabeza de una supuesta profecía o de una supuesta revelación, ni siquiera de la Escritura. ¿Por qué? Porque, dice el versículo 21, porque nunca, oiga bien, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, los hombres de Dios no hablaron cuando ellos quisieron, hablaron cuando Dios les inspiró. ¿Verdad? La palabra inspirar es esa, es soplar, es hablar. Cuando Dios habló en ellos, ellos podían hablar. No es como los llamados profetas de en este tiempo, ¿verdad? Que ellos pueden traer profecías, supuestas profecías, cuando lo deseen o cuando le pregunten, ellos pueden profetizar. Y la Biblia dice que ninguna profecía que viene del Señor viene por voluntad de hombre, sino que cuando Dios la envía. Y cuando dice que no es de interpretación privada, quiere decir que la Biblia tiene un solo sentido, de principio a fin, tiene un solo sentido. Y nada de lo que usted reciba, de lo que usted ve en el Nuevo Testamento puede contradecir lo que está hecho antes, lo que está dicho antes. Entonces la palabra del Señor ha sido menospreciada por muchos porque no se le ha dedicado el tiempo, porque no se le ha dedicado el espacio necesario para que Dios nos hable a través de ella. Amados hermanos, la Escritura tiene el respaldo de Dios porque es la voz de Dios, es la voluntad de Dios. Y nosotros, como dice Pedro, haríamos bien, oiga bien, haríamos bien en estar atenta a ella. No podemos nosotros seguir dedicando más tiempo. Yo no estoy hablando de que usted no estudie, yo no estoy hablando de que usted se prepare, pero si usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. Y no como dicen algunas personas, la nueva voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la misma. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero cielo y tierra pasará, pero ni una tilde de la palabra de Dios va a pasar antes que se cumpla. Amados hermanos, no va a pasar la Escritura, está completa para nosotros. A eso se refiere y vamos a verlo un poquitito más adelante cuando dice que la palabra de Dios es perfecta. Se refiere, amados hermanos, a que es completa, que está completa para nosotros. Usted y yo no necesitamos más que dedicarle tiempo a la palabra, tiempo a la oración, dedicarle tiempo a ella y al Señor, que nos vaya indicando a nosotros poco a poco cuál es su voluntad y nosotros podamos caminar en su voluntad. Fíjense que la carta a los Hebreos, quisiera que fuera conmigo, por favor, al capítulo 4 de la carta a los Hebreos, y nos habla de una característica que tiene la palabra del Señor. Y vamos a Hebreos 4, versículo 12 en adelante, 4:12. Y aquí nos explica la palabra del Señor. Ya le voy a explicar por qué la Biblia, ese versículo 12 comienza con un por qué, pero quiero explicarle primero el versículo 11. Dice así: porque la palabra de Dios, oiga esto, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, oiga esto, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga esto, como dice la palabra. Por eso, amados hermanos, cuando nos metemos a otro tipo de procesos que no es la palabra, cuando buscamos a otra persona que no está inmersa en la palabra, nosotros no entramos a esto que nos puede discernir qué está malo de nosotros adentro. ¿Qué problema tenemos adentro? Muchas veces nosotros nos justificamos en opiniones de especialistas. No, es su pasado es que lo ha llevado a hacer eso y por eso él no puede cambiar.
Ya vamos a ver más adelante que la Biblia dice que sí podemos cambiar con la ayuda de la palabra del Señor. Entonces dice acá, la palabra del Señor es viva y es eficaz. O sea, ella misma tiene vida en sí misma y es eficaz para hacer lo que Dios le mande. Entonces dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, y mire lo que separa. Recuerde que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Pero el cuerpo es esto físico. Pero dice después, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, nuestros deseos los separa de lo que Dios nos ha dado. Recuerde que el espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio. Entonces separa lo que son nuestros deseos, todo lo que nosotros queremos hacer. Porque el alma es la conjunción del cuerpo y todo lo que nosotros somos, todos nuestros deseos. Y el espíritu es el hálito de vida que Dios nos dio. Y dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, oiga esto, los pensamientos de las intenciones del corazón. Es decir, que cuando nosotros vamos a la palabra, la palabra hace una radiografía de nosotros. Y por eso es que muchas veces nosotros podemos caminar tranquilos aún haciendo el mal, porque nos hemos alejado de la palabra del Señor. Y quiero decirle que cuando usted se aleja de la palabra del Señor, usted se aleja de Dios. Usted no puede llegar a Dios, amados hermanos, sin su palabra. Usted no puede vivir en la voluntad de Dios si usted ha abandonado su palabra. Usted no entiende sus problemas si usted se ha alejado de la palabra de Dios, y por eso tiene que volver a ella, porque dice el versículo 13 de este mismo capítulo 4, dice, y no hay, oiga esto, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Usted y yo hemos sido creados. Entonces la palabra de Dios nos desnuda y luego dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si nos alejamos de la palabra, Dios sabe quiénes somos. El problema es que nosotros no sabemos quiénes somos delante de Dios y tenemos suposiciones en nuestra mente. Por eso es que Santiago dice que nosotros no solamente debemos ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Porque el que es solo oidor, escucha la palabra, pero después se olvida cómo era, dice la Escritura. Porque cuando nosotros vamos a la palabra y nos mantenemos en la palabra y meditamos en la palabra, no solo vamos a saber quiénes somos, sino que vamos a saber a ciencia cierta quiénes somos delante de Dios. Y es la palabra lo que nos ayuda a nosotros a cambiar. Es la palabra lo que nos ayuda a mantenernos en ese sendero. Ahora dice, volvamos al versículo 12. Y la palabra comienza con un por qué. Es una explicación de lo anterior. En los versículos anteriores, el escritor de la carta a los Hebreos estaba explicándoles a los lectores de la carta que no deberían de entrar en semejante ejemplo de desobediencia y de falta de fe al no entrar en el reposo del Señor. ¿Por qué? Porque al reposo del Señor entramos no al dejar de hacer cosas, sino que al confiar en Dios. Y entonces la carta dice que no tenemos que hacer eso porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y comienza a explicar eso. O sea, si usted no confía en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios se lo va a mostrar a usted, le va a mostrar sus errores. Si usted se aleja de la lectura de la palabra, si usted se aleja de escuchar predicación, si usted se aleja de su meditación diaria de la palabra del Señor, usted no va a comprender las cosas que le están sucediendo a su alrededor. Pero cuando usted vuelve a la palabra de Dios, nosotros somos vistos por dentro. Y es importante el ser vistos por dentro, como dice la Escritura, porque un día nosotros nos vamos a enfrentar a aquel. Dice, vea el versículo 13, por favor, porque esto es importantísimo. Dice, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
en la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es Dios mismo, es la voluntad de Dios escrito, dice, manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, amados hermanos, usted puede vivir su vida como usted quiera, pero no se le olvide que Dios nos ha dado un parámetro de vida, nos ha dado órdenes cómo vivir esta vida y quiere ayudarnos a cómo vivir esta vida de mejor manera, pero no podemos alejarnos de la Escritura. Me da tristeza cuando personas me dicen de repente, pastor, a mí no me gusta leer y por eso no me gusta leer la Escritura, me aburro con la Escritura. Amados hermanos, mire, yo le quiero dar un consejo. Primero, usted tiene que crear el hábito de la lectura porque no solo tiene que leer la Biblia, tiene que leer muchas cosas. Su mente se expande cuando usted aprende a leer, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que usted tiene que ceñir su lectura solo a la Biblia. No. Aprenda a leer constantemente y a mantener su foco en las cosas que usted lee. Así usted va a poder aprender de muchas situaciones, de muchas cosas que le van a ser útiles. Su mente aprende, se llena de información, por lo cual muy probablemente le van a pagar, le va a ser importante en esta vida. Pero tiene que aprender a leer la Escritura, porque la Escritura nos indica cuál es la voluntad de Dios. Es a través de la Escritura que nosotros hemos llegado al punto de llamarnos hijos de Dios. Sin la Escritura, amados hermanos, nosotros no podríamos llamarnos hijos de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. O sea, viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. O sea que nosotros no podemos hablar de Dios sin su palabra. No podemos hablar de salvación ignorando su palabra. No me diga que usted se hizo salvo por escuchar una alabanza. Eso no puede ser así. La Biblia dice en 1 Corintios que le plació al Señor que los hombres se convirtieran por la locura de la predicación. Y la predicación no es otra cosa que la presentación de la palabra del Señor. No es la presentación de psicología, no es la presentación de técnicas de los hombres, es la presentación de los hechos y los dichos del Señor. Amados hermanos, mire, la Biblia es algo tan importante para nosotros. Y la hemos dejado de lado. La hemos dejado de lado y por eso es que el estado del corazón del hombre está como está. Y por eso es que Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá entenderlo? Y entonces inmediatamente dice el Señor, yo, Jehová, que hice los cielos y la tierra. O sea, el corazón del hombre está así. Y no entiende ni su pasado, ni su presente, ni su futuro, ni las decisiones las toma conforme a la voluntad de Dios porque se ha alejado de la palabra. Se ha alejado de la palabra. El Espíritu Santo nos enseña, no aparte de la palabra. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, no me diga que se va a poner de rodillas a que el Espíritu Santo le revele. No, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a tomar de lo que haya del Señor en nosotros. Y hay del Señor en nosotros por la palabra que Él ha hablado en la Escritura. Por eso, amados hermanos, no me diga, pastor, yo tuve un sueño y en ese sueño Dios me reveló. No, póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia. De repente usted ve gente que se levanta, dice el Señor que se humillare mi pueblo. Pues sí, eso es segunda de Crónicas 7:14. ¿Por qué usted se va a meter a eso? Usted es la palabra, no lo diga como una palabra que Dios le acaba de revelar. Eso ya lo reveló el Señor en su palabra. Pero muchos están atentos, mi querido hermano, a las palabras de gente así porque no dedican tiempo a la palabra. Nos encontramos en una iglesia que no conoce la palabra de Dios, que no entiende la palabra de Dios, que no conoce los tiempos de la palabra de Dios.
no tiene doctrina, no tiene enseñanza. Y entonces anda de un lado para otro lado, de un lado para otro lado, decía un predicador. Si yo tuviera de repente que andar de iglesia en iglesia, de una iglesia para otra iglesia, de un momento a otro, en algún momento de mi vida sentiría que tengo que regresar. ¿A dónde puedo regresar? Amados, pero aquel que ama la palabra de verdad se vuelve firme y echa raíces. Y su corazón está firme en la palabra, no necesariamente en su iglesia, en la palabra. Y por eso él puede ser columna donde sea que él se encuentre. Pero todo esto no puede ser sin la palabra. Amados hermanos, mi intención ahora es traerles una luz general de lo que puede ser, de lo que es la palabra del Señor para nosotros y lo que verdaderamente podría ser prácticamente en nosotros si nosotros le dedicamos a la palabra del Señor. No hay entendimiento de la voluntad de Dios sin la palabra. No, mire, usted no me diga, yo necesito un milagro para poder creer. No, usted lo único que necesita es la palabra del Señor. Usted no necesita más. Yo conozco muchísima gente, más de la que quisiera, que han recibido milagros y grandes milagros. Y recibieron su milagro, estuvieron en un entusiasmo, en una alegría momentánea y de repente se fueron de la iglesia y ya no supimos absolutamente nada de ellos. No me diga que los milagros le van a convertir, porque usted se convierte a través de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Jesucristo vino y repitió porciones de la palabra del Señor. Le dijo a los discípulos que eran necios, que no habían podido entender cómo, y les empezó a hablar cómo desde Moisés, ¿verdad? Hasta el momento les hablaba de la venida del Mesías, que era necesario que el Mesías padeciera. Amados hermanos, mire, si nosotros nos alejamos de la palabra, nos quedamos sin rumbo, sin el rumbo espiritual que Dios quiere que llevemos. Por eso, amados hermanos, mi petición más importante ahora es que vuelva la palabra. Por eso es que el tema de ahora y por todo este mes será volviendo a la palabra. No hay otra manera. Amados hermanos, las iglesias van a crecer, la vida del cristiano va a prosperar, la firmeza del cristiano y los avivamientos del cristiano van a venir por la palabra del Señor. No andes pensando que es necesario que venga y el ministerio de alabanza y que invitemos a tal predicador. No, usted no necesita nada de eso. Usted necesita la palabra del Señor. El pueblo de Israel en repetidas ocasiones se convirtió y lloró y reconoció su pecado cuando volvieron a la palabra del Señor. Y misma situación puede darse ahora. Por eso es que, amados hermanos, es necesario que volvamos. Para terminar, quisiera que fuera conmigo al Salmo 19. El Salmo 19 y el 119, amados hermanos, nos hablan tanto de la palabra, pero ahora vamos a tomar la palabra, el capítulo 19, versículo 7 del libro de los Salmos, y vean lo que dice la Escritura, y esto es precioso, amados hermanos. Si usted quiere hablar de la grandeza de la Escritura, es imposible que no toque el 19 y es necesario que toque el 119. Ahora dice desde el versículo 7 en adelante, Salmo 19, versículo 7 en adelante, dice, la ley de Jehová, mire que dice acá, es que perfecta, que convierte el alma. Oiga esto, cuando dice la Escritura que es perfecta, está hablando que es completa. Claro que es perfecta en relación a lo que es imperfecto, pero más para nosotros lo que nos quiere decir es que es completo. De hecho, la perfección es algo que no logramos nosotros comprender, porque una mente imperfecta no puede comprender a plenitud lo que es perfecto. Es imposible. Es imposible para nosotros. Entonces, cuando dice perfecto, quiere presentarnos el sentido de completo. Por eso es que nosotros lo que necesitamos siempre está en la palabra. ¿Y qué tan completa es? Mire lo que dice, que convierte el alma. Y cuando dice el alma, no se refiere al cuerpo, se refiere a nuestro interior.
Los problemas que nosotros tenemos están en nuestro interior. Muchos de nuestros muchachos lloran por dentro, frustraciones por dentro, porque como padres no hemos sido capaces de presentarles la palabra, de explicarles la palabra, y muchas veces es porque ni nosotros mismos hemos consultado, hemos estudiado y meditado la palabra del Señor. No podemos entender que la palabra del Señor convierte el alma. Y mire lo que dice, por favor, mire lo que dice la segunda parte del versículo 7. El testimonio de Jehová, oiga, que dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, amados hermanos, la palabra sencillo literalmente implica tonto, pero lo que simboliza es una puerta abierta. ¿Por qué tenemos una puerta en la casa? O mejor dicho, ¿cuál es la puerta principal? ¿Cuál es la puerta más importante de la casa? Yo supongo que para usted la puerta más importante y la cual debe ser más fuerte es la puerta de entrada de la casa, la puerta principal, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos puerta? Para poner un límite. Queremos limitar la entrada. Queremos que entren solo las personas y las cosas y las situaciones que queremos, y las que no queremos, queremos que se mantengan fuera de la casa. Esa es la razón de la puerta. Entonces la Biblia dice que el testimonio de Jehová, mire que la Biblia habla este versículo 7 habla de la palabra del Señor. Primero dice la ley, dice el testimonio de Jehová, dice que es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, amados hermanos, usted quiere tener una mente que le ayude a vivir en esta realidad que nosotros estamos. No quiere ser engañado, no quiere ser visto como tonto. Quiere usted desarrollar su mente con una palabra que le permita, con un consejo que le permitan cómo vivir, cómo actuar, cómo responder, cuándo callar, qué cosas le convienen, qué cosas no le convienen. Pues eso está en la Escritura. Usted quiere dejar de tener una mente sencilla. Usted tiene, amados hermanos, que buscar la palabra de Dios, que es fiel. Y si usted ha sido capaz de ponerle una puerta a su casa para poner límite, usted tiene que también tener en su mente y en su corazón una puerta para que usted ponga límite y permita que allí entre solo lo que usted quiere y lo que es conveniente para usted. Entonces, amados hermanos, en esta noche la palabra del Señor nos muestra que es suficiente, es completa para convertir nuestra alma, para convertirnos por dentro. Nosotros somos por fuera y actuamos por fuera como lo somos por dentro. Amados hermanos, este 2021 viene con nuevos retos y con tremendos retos. El problema no son los retos. El problema es cómo se ve usted delante de esos retos. Si usted se ve menos, si usted se siente poco, usted no va a poder enfrentar esos retos. Y usted se va a sentir poco cuando usted siente que está solo, cuando usted no tiene la capacidad. Pero cuando usted va a la palabra del Señor y ve que por todos lados el Señor le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te fortalezco, yo soy Jehová y estaré contigo hasta el final. Amados hermanos, uno puede aprender, uno puede empezar a tener confianza cuando vuelve a la palabra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 8, y esto es importante. Y mire cómo llama también a la palabra del Señor: los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué tan rectos? Que alegran el corazón. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nos permiten mantenernos en el camino, porque no nos llevan al camino errado. Cualquier opinión, amados hermanos, cualquier teoría ahorita que está vigente ahorita y que está en boga y todos lo persiguen y todos creen que eso es lo bueno, amados, en determinado tiempo nos van a decir: no, están equivocados. Mire, con esto de las dietas hemos encontrado, hemos probado y hemos visto 1,000 dietas, amados, y con el tiempo nos damos cuenta que todas están equivocadas, que ninguna tiene la razón. Y así son todas las teorías de los hombres. En cambio, la palabra de Dios se llama a sí mismo ley.
se llama a sí mismo testimonio, se llama a sí mismo mandamiento. ¿Por qué? Mandamiento de Jehová. ¿Por qué? Porque ella misma dice que es fiel, ella misma dice que es perfecta y ella misma dice que es recto. ¿Y por qué me alegrará el corazón? Porque cuando usted camina en la voluntad del Señor, Dios le va a dar gozo, un gozo permanente, y Dios le va a bendecir de tal manera, amados hermanos, que usted no va a necesitar salirse del camino. Cuando hablamos del camino, no importa lo que usted trabaje. Usted puede ser un creyente que se mantiene en el camino. Si usted, a lo que sea que usted se dedique, que sea permitido por la palabra del Señor, usted puede vivirlo en el camino. Pero sigamos un poquito más adelante. Mire la segunda parte del versículo 8. El precepto de Jehová es puro, oiga esto, que alumbra los ojos. Dicen muchos psicólogos, vea, y todos los coaches, que el problema que nosotros tenemos es el foco de nuestra atención. ¿A qué le dedicamos nosotros nuestra atención? Si yo soy una persona negativa, voy a poner mi atención en las cosas malas. Si yo soy una persona que estoy a la defensiva, voy a poner atención a todo lo que dicen las personas y voy a pensar que lo dicen a mí mismo. A lo que yo le pongo es el foco de mi atención es más importante para mí. Así dicen los psicólogos, así dicen todas las personas que se dedican al coaching. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Usted quiere tener un centro de atención puro, limpio, que le ayude a enfocarse y a no salirse del camino. Eso, amados hermanos, tiene que ser el precepto de Jehová. Tiene que ser el precepto de Jehová. Y dice el versículo 9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Mi querido hermano, todos los problemas del hombre, dentro y fuera del Evangelio, hablo de los no creyentes como los creyentes. Por supuesto, los no creyentes pues no conocen la palabra del Señor, ni tampoco tienen el Espíritu Santo como para poder entenderla. Pero los creyentes que le dedican más tiempo o que creen que es más importante otra cosa o que no le dedican tiempo a la palabra y por eso necesita que los predicadores sean los que tienen mejor apariencia, sean los que tienen más luces en sus templos, más colorido, más música, que parezcan estrellas de cine. Usted necesita pastores así porque no ha puesto su atención en los preceptos de Jehová. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio y muchas veces ni siquiera se ven los pies. ¿Por qué? Porque lo importante de un mensajero no es el mensajero, es el mensaje. Y cuando nosotros quitamos los ojos del mensaje y los ponemos en el mensajero o todo lo que rodea al mensajero, perdemos el sentido. Y vemos a muchos cristianos viviendo lejos de la voluntad de Dios. Amados hermanos, es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver al estudio hermoso de la palabra de Dios. Ya estuvo de predicar un montón de cosas. Es cierto que el sermón tiene que ser ameno, pero lo más ameno que debe haber en usted, lo que debe ayudarle a usted a que usted pueda poner la atención en la palabra, específicamente es el deseo de conocer la voluntad de Dios. El Salmo 119, amados hermanos, que no lo vamos a ver. En todo, creo que son 176 versículos. Nos habla de lo que es la palabra del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿lo ha leído alguna vez por completo? Yo le pregunto a usted, ¿ha meditado aunque sea en una porción de ese hermoso salmo? Por donde usted lo vea, mi querido hermano, por donde usted vea ese hermoso salmo, usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que tiene tal bendición para nosotros
Y quisiera que solo para que lo podamos ver, amados hermanos, vamos a ir al Salmo 119 y vamos a tomar cualquier versículo al azar del Salmo 119. Me voy a arriesgar, amados hermanos, no arriesgar, porque yo confío en la palabra. Y lo que sea que yo tome de la palabra del Salmo 119, me explica a mí qué es la palabra del Señor. Por ejemplo, vamos a tomar el versículo 129. Salmo 119, versículo 129. Mire que nos hemos ido adelante del capítulo. Dice allí, Salmo 119, versículo 129, dice, tus mandatos son maravillosos, por eso los obedezco. Y dice el versículo 130, perdón, vamos a poner nuestra versión, perdóname, estamos ahí. El Salmo 129 dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, ¿verdad? Similar a la versión, por eso los obedezco. Versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender y nos vuelve a la misma palabra, mire, a los simples. A los simples. Usted quiere, mi querido hermano, y ya para terminar, usted quiere que su vida cambie. Usted quiere ver en su vida realmente el poder de Dios. Vuelva a la palabra. Deje de estar escuchando tanto predicador. Ahora tenemos un manjar de predicadores y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero yo le quiero invitar, amados, que le dé un espacio a la palabra del Señor. Que permita que la palabra del Señor llegue a su corazón. Que sea el Espíritu Santo a través de su santa palabra lo que bendiga nuestra vida. Usted me va a comprender cuando le dedique tiempo, corazón a la palabra de Dios. Y que cuando usted abra su mente y le permita al Espíritu Santo que le llene de la riqueza de la palabra de Dios, usted va a entender lo que yo estoy hablando. La palabra de Dios tiene lo que usted necesita y más. Tiene el respaldo del Creador de todas las cosas. Y nos ayuda a entender no solamente lo que viene, nos ayuda a ya no ser simples. Y nos ayuda, amados hermanos, cuando dice simple, nos ayuda a poder vivir en este tiempo tan especial que estamos viviendo, caminando tomados de la mano del Señor. Así no hay espacio para perderse. Allí no hay espacio para perder, sino para ganar, sabiendo que Dios tiene el control. Amados, es tiempo de volver a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Señor, el tremendo obsequio de tu palabra. Muchas veces, Dios bendito, no logramos comprender lo que en ella hay. Pero es solamente, Señor, porque no hemos dedicado el tiempo y no te hemos dado ese espacio suficiente o necesario para que tu Santo Espíritu nos enseñe. Perdónanos, Dios. Hoy oro por cada una de las personas que ahora han estado conectadas y las personas que van a ver este sermón. Que tu Santo Espíritu produzca en ellos un nuevo deseo por aprender la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos contar con ella como un tesoro, y como más adelante dice el Salmo 19, que es más importante para nosotros que las muchas riquezas, porque en verdad, Señor, ellas mismas nos llevan a ellas. Gracias, Padre. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo y no ha recibido al Señor en su corazón, queremos darle la oportunidad que lo haga ahora. Repita esta sencilla oración de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Mi mayor consejo: busque una Biblia y léala. Congréguese, conéctese con nosotros. Aprenda más de la Escritura y usted entenderá la voluntad de Dios para su vida.